Bien, vamos a iniciar el tema congruencia de triángulos. Este tema va a ser impartido por el joven practicante José Felipe Estrada García. Él va a ser el encargado de impartirlo. Yo también aquí voy a estar escuchando, viendo, aprendiendo con ustedes. Cualquier duda o inquietud que vaya surgiendo de la temática que van a estudiar con Felipe, pueden en cualquier momento ya sea levantar su mano o interrumpir directamente pidiendo la palabra, no hay problema. Si Felipe no tuviera una respuesta, aunque él se ha preparado, pero por si no tuviera alguna respuesta, como aquí voy a estar yo también, no, yo la daría, ¿verdad? Pero ahorita él, como parte de su práctica profesional, debe desarrollar algunos temas en clase, así que lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar y vamos a aprender junto con él. Por ahí en el grupo les compartía lo que fue la guía de práctica para lo que fue las actividades de áreas, perímetros y volúmenes. Esa guía es para que ustedes practiquen, para que ustedes agarren algún ejercicio ahí, se pongan a prueba en el uso de fórmulas para resolver esos problemitas. También la otra guía que se les entregó es la que va como la primera parte de la actividad. Habían dos exposiciones. La de congruencia y semejanza de triángulos va a ser sustituida por la elaboración de esos problemas. Eh, Aprovechemos ahorita para poner atención el tema de congruencia de triángulos. A veces cuando los enseñan en geometría solo le dan un pasón así y ni atención le ponen, pero la congruencia es muy importante y es la base de demostración de muchas propiedades que tienen los cuadriláteros, que tienen los triángulos, que tienen las figuras geométricas. Entonces vamos a estudiarlo uno por uno los criterios. Felipe va a ir dando las bases de cómo se ocupan y pues ustedes atentos a lo que es la exposición. No les quito más, no sé Felipe si vas a dar alguna indicación extra antes de iniciar lo que es la presentación. Pues creo que por el momento no, licenciado. Estamos bien ahí con las que usted ha dado. Muy bien, entonces en este momento yo les comienzo a compartir la presentación. Ahí te le arreglé el logo y te puse el logo sin recortes. Felipe, esa es la única modificación que te le he hecho. De ahí pues todo sigue como lo habías dejado. Bueno, Vale. Entonces queda con bueno. ustedes. Quiero ver, déjenme ver algo último. Vale, queda con ustedes Felipe en este momento. Bien, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Claramente. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio, pues en esta oportunidad vamos a compartir el tema congruencia de triángulos. Pues es parte de mi desarrollo en lo que es la práctica 5 y creo yo de que juntos vamos a aprender ya que pues estamos en el camino del aprendizaje también. Así que vamos a dar paso a la primera diapositiva. A modo de introducción, dice ahí que dos triángulos son congruentes si existe una correspondencia entre los vértices, de modo que los pares de lados homólogos y los pares de ángulos homólogos, y para esta correspondencia son congruentes entre sí. Creo yo de que aquí hay que ver algo muy importante, que debe de haber correspondencia entre los vértices, los lados y los ángulos. Son cosas elementales para que pueda existir una congruencia. Eso deben de llevarlo muy en mente.
Dice, los criterios de congruencia nos permiten garantizar que dos triángulos son congruentes. Más adelante vamos a ir viendo los criterios de congruencia que, pues, cuando yo cursé esta materia de didáctica de la matemática 3, me recuerdo que nos explicaron 3 criterios, pero yo leyendo por ahí, pues, veía que algunos ubican 4 criterios, pero creo yo que los elementales son 3, así que los vamos a ver en breve. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. No sé si ya te cargó, pero ahorita está la que dice lema 1. Ah, pues creo de que quizás ahí estamos, ya Ya, cargó. ya cargó, va. Creo yo que el retroceder ahí le dio lentitud a la situación. Bueno, dice el lema 1, la congruencia de triángulos define una relación de equivalencia en el conjunto de todos los triángulos del espacio, es decir, y ahí se presentan 3 aspectos bien importantes que definen la congruencia de los triángulos. Dice como número 1 es reflexiva, o sea, todo triángulo es congruente a sí mismo. Creo yo de que el punto número 1 está bien claro, pues un triángulo siempre será congruente a sí mismo. El punto número 2 es simétrica, o sea que si el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C', entonces el triángulo A', B' y C' es congruente con el triángulo ABC. Aquí tenemos pues lo que es la simetría. La simetría pues nos habla de la congruencia entre lo que hemos mencionado anteriormente, lados, vértices y ángulos. También dice de que es transitiva, o sea que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Y si el triángulo A', B', C' es congruente con el triángulo A2', B2', C2', entonces el triángulo ABC es congruente con A2', B2', C2'. En otras palabras, si tenemos un primer triángulo y este es congruente con un segundo triángulo, podemos decir que un tercer triángulo es congruente con el primer triángulo que hemos tomado. A esto se le llama transitividad. Debemos de comprenderlo ya que más adelante vamos a ver un ejemplo bien interesante donde se aplican estos 3 elementos. Tenemos una interrogante y dice, ¿cómo debe de moverse el triángulo ABC para lograr sobreponerse al triángulo A', B' y C'? No sé si alguno de los compañeros que están escuchando tienen una idea de qué es lo que podemos hacer. De hecho, pues el desarrollo está más adelante, pero quisiera escuchar alguno de los compañeros si tienen alguna idea de el proceso que podemos hacer.
Hay que girar el triángulo ABC, digamos, a 90 grados. Ah, muy bien, correcto. ¿Qué más podemos hacer? Porque si lo movemos 90 grados, solamente estaría quedando a la par el triángulo ABC. Y aquí nos dice que debe de sobreponerse al triángulo A', B', C'. No sé, alguien más Bueno, que pueda dar. Mover mover el triángulo ABC a la derecha. ¿Cuánto hay que moverlo? Porque allí también aparecen cuadritos en la figura. ¿Cómo podríamos decirlo? No sé si me equivoco, pero sería de que si el triángulo ABC, como dijo la compañera Carla, rotarlo a 90 grados, y me imagino que los cuadritos representan en los lados del cuadro representan a la unidad. Entonces sería rotarlo a 90 grados y moverlo 2 unidades hacia la derecha. Muy bien, excelente. Ahí pues ya en el desarrollo efectivamente aparece eso. De hecho, pues este ejemplo es tomado del libro Esmate de 7º grado, si no me equivoco. Son ejemplos sencillos donde desde ahí se les comienza a enseñar a los jóvenes lo que es el concepto de congruencia. Dice ahí en la solución, un ejemplo de solución es, primero se mueve el triángulo ABC con una rotación con respecto al punto C. Creo que hay que tomar en cuenta eso, porque si lo rotamos con respecto al punto A o al punto B, pues creo yo de que se nos haría más difícil el proceso. Entonces debe de rotarse con respecto al punto C y con un ángulo de 90 grados, lo que dijo también la compañera, muy acertado, con un sentido horario que hay que tomarlo en cuenta, porque si lo rotamos en un sentido antihorario, se estaría alejando demasiado la figura para poder sobreponerse al triángulo que tenemos a la derecha, por decirlo así. Luego se traslada la figura en dirección de C a C'. De hecho, ahí si lo tomamos por los cuadritos, se tendría que trasladar C a C', se trasladaría 2 cuadritos si lo enseñamos de esa manera tan sencilla. Como en los triángulos ABC y A', B' y C', cuando se mueve una figura y se logra sobreponer sobre otra, se dice que las dos figuras son congruentes. Creo yo de que este es un ejemplo, pero bien sencillo de lo que es congruencia. De hecho, pues a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que hay ejercicios que son bastante complejos de desarrollar, que no es tan así para poder descifrar el desarrollo. Una nota aclaratoria con respecto a lo que es la rotación. Si ustedes se fijan, la solución que presenta el libro dice 90 grados en sentido horario. Cuando uno menciona una rotación y su sentido, hay dos cosas importantes que mencionar. ¿Cuál va a ser el centro de rotación, que en este caso es C? ¿Y cuál va a ser el sentido del ángulo de rotación? Porque algunos dijeron, ahí hay que rotarlo 90 grados. Pero eso queda, si yo tomo ese valor, la rotación sería en sentido, quizás les voy a marcar aquí para que ustedes lo vean. 90 grados implicaría que yo rotaría para allá. No sé si lo ven. ¿Por qué? Porque el sentido positivo de los ángulos es el sentido antihorario.
Entonces, si yo digo voy a rotar los 90 grados, estaría haciéndolo así. ¿Va? Si yo voy a decir, sin mencionar el sentido, yo tendría que decir, hay que rotarlo 270 grados, o hay que rotarlo menos 270 grados, o más 90 grados, o menos 90 grados, para que quede claro en qué sentido va a ser la rotación. En este caso sería, lo vamos a rotar menos 90 grados, o lo mismo decir, como aparece acá, lo vamos a rotar 90 grados en sentido horario, para que quede claro hacia qué dirección vamos a rotar. Solamente ahí la nota aclaratoria. Sigamos, Felipe. Gracias, licenciado. Tenemos ahí sentido de congruencia de dos triángulos. Dice, más adelante iba a aparecer lo que es la figura de los triángulos 2 al 5. Identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Puedes voltearlo al sobreponer. No sé, ahí por simple inspección, algún compañero que me pueda decir cuáles son los triángulos congruentes ahí. El 3 y el triángulo 3 y el triángulo 5 son congruentes al triángulo 1. Muy bien, creo yo de que por simple inspección se puede observar cuáles son los congruentes. Recuerden de que estos son ejemplos adaptados para niños de séptimo grado. Creo yo de que son ejemplos bien sencillos. Dice también, aclarando, dos segmentos son congruentes y sus longitudes son iguales. Creo yo que esto tiene mucho que ver sobre la distancia entre dos puntos. Creo yo de que si lo vemos de esa manera, si la distancia entre el punto AB y CD pues son las mismas, podemos determinar que esas distancias son congruentes si lo queremos ver desde ese punto de vista. También dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, ahí tenemos las figuras. El ángulo F es igual o es congruente con el ángulo H, que los tenemos ahí, son ángulos de 45 grados cada uno. Aquí aparece un proceso bien sencillo que podemos realizar, creo yo, con los muchachos, con los niños. Y dice ahí que al recortar el triángulo 1 y al sobreponerlo, uno a uno se tiene que únicamente coinciden en todos sus lados y ángulos con el triángulo 3 y el triángulo 5. Creo yo de que se ubican figuras ahí. Las otras dos pues son de distintas medidas o proporciones y las otras tres son de las mismas medidas, podemos decirlo así. Y al sobreponer cada figura, pues ahí nos damos cuenta que cuáles son las congruentes o cuáles son iguales. Dice, dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés, una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. Podemos ver que de hecho del libro donde tomé estos conceptos, pues usa un lenguaje no muy afinado al que nosotros podemos usar a esta altura que estamos en la universidad, porque aquí dice de manera directa o volteando al revés, dice, podemos decir en sentido antihorario, si lo podemos ver de esa manera. Entonces, la idea es que el concepto quede claro en ese nivel. Dice también que en los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponerse dos figuras congruentes se llaman correspondientes. Los triángulos son congruentes, identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Creo yo de que ahí está un ejercicio bien sencillo. No sé si algún compañero quiere ayudar para poder resolver ese
pequeño ejercicio. Ahí pide identificar los vértices, lados y ángulos correspondientes. Es un ejemplo bien sencillo, bien fácil de realizar. Alguno que se anime a... El ángulo B sería correspondiente al ángulo E. El ángulo del vértice A corresponde al de D y el ángulo C corresponde al F. Ajá. ¿Qué más? Porque ahí pide vértices, lados y ángulos correspondientes. ¿Puedo decir yo los lados? ¿Sí? El lado AB corresponde al lado ED. El lado AC corresponde al lado DF. Y el lado BC corresponde al lado EF. Muy bien. En efecto, pues ahí nos aparece el proceso que hay que tomar. Sabemos que para que A sea un ángulo, tenemos que ponerle ahí el símbolo de ángulo. Si solamente se pone la letra, aquí determina que lo podemos llamar como vértices. Así que ahí los tenemos, vértices correspondientes A y D, B y E, C y F, lados correspondientes, los que acaba de mencionar la compañera, y los ángulos correspondientes, que ahí nos aparece pues la indicación para cada uno de ellos. Vaya. Entonces, si los triángulos ABC y A', B', C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Ahí nos aparecen las figuras de los triángulos que debemos de comparar. Vaya. Dice la notación A', B' y C' se lee A', B' y C', es lo que hemos estado mencionando. Esa pequeña línea que aparece en la parte superior derecha de la letra se lee de esa manera. Creo que ya la mayoría lo conocían. Y se utiliza para representar puntos que son diferentes, pero que se corresponden con puntos A, B, C y D. Bueno, aquí podemos determinar que ambos triángulos poseen ángulos, vértices y lados congruentes, pero tienen distinta posición cada figura. Eso debemos de tomarlo en cuenta, por eso de que la notación se lee también de esa manera, aunque los triángulos sean iguales. Dice lo siguiente: al comparar la longitud de los lados correspondientes y la medida de los ángulos correspondientes se obtiene. Ahí tenemos pues lo que son los lados, los ángulos. Dice de que el segmento AB es igual al segmento A', B', el segmento AC es igual al segmento A', C', y el segmento BC es igual al segmento B', C'. Es algo bien sencillo de poder identificar. Si ustedes ven ahí en la figura, los lados están como distinguidos. Por ejemplo, hay un lado que tiene un corte con una pequeña línea, si lo podemos llamar así,
Y el ángulo, pues el otro triángulo correspondiente a su lado también tiene el mismo corte. Eso quiere decir que son congruentes. Y así sucesivamente, pues ahí tenemos que tiene 2 líneas o 2 cortes y el que tiene 3 cortes. Ahí podemos determinar si nos aparece un ejercicio de esa manera, automáticamente nosotros decimos, bueno, el lado o el segmento AC es congruente con el segmento C' A', así de forma sencilla, porque hay ejercicios que así lo presentan, no dicen cuáles son los lados congruentes, pero sí lo distinguen de esa manera. Dice, puedes comparar la longitud de cada uno de sus lados y amplitud de sus ángulos respectivamente, haciendo uso de regla, compás y transportador. Lo podemos hacer de forma manual, que sería bien ideal ya estando en una clase pues presencial en este caso. Ahí tenemos el primer criterio de congruencia de triángulos. Bueno, a esta altura, compañeros, no sé si alguno tiene alguna pregunta, si va quedando claro, más o menos claro, algún comentario. Hola, ¿me escuchan? Sí, por el momento creo que estamos claros. Vale, Eso van iba a decir, comprendiendo. creo que hasta ahorita van bien. Va. Sigamos. Bueno, gracias. Bueno, dice, primer criterio de congruencia de triángulos. Aquí vamos a ya ver ya algo más concreto de lo que estamos hablando. Dicen los triángulos congruentes, las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos ABC y A', B', C' son congruentes, se utiliza el símbolo que nos aparece ahí en pantalla. Ese símbolo siempre va a ser utilizado cuando determinemos la congruencia de lados y ángulos. Dice, es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C', que se lee triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Eso parece que es bastante sencillo. Dice, 2 triángulos que tienen sus 3 lados iguales son congruentes. Este criterio se conoce como lado, lado, lado. Ahí aparece, pues usted lo puede denotar, ahí como aparece en pantalla, con 3 L's mayúsculas. Es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C', dado que el segmento AB es igual al segmento A', B', y el segmento AC es igual al segmento A', C', y el segmento BC es igual o es congruente con el segmento B', C'. Esto está, pero bien sencillo. Vaya, vamos a pasar ya a un problema de aplicación. Y dice, probar que en un rombo los ángulos opuestos son congruentes. Consideramos un rombo ABCD. Entonces, podemos determinar que AB, el segmento AB es igual al segmento BC y el segmento CD es igual al segmento DA. Quizás decir algo bien importante, que hay que tomar en cuenta las características de lo que es un rombo al momento de desarrollar ejercicios como estos, porque si dejamos de lado las características de las figuras,
se nos va a hacer como más difícil, más complejo de poder determinar la congruencia de lo que se está pidiendo. Entonces dice aquí, tracemos la diagonal AC. Aquí tenemos ya el primer proceso que hay que hacer. En efecto, pues AC pues es la diagonal mayor, si lo podemos llamar de esa manera. Ya ustedes han explicado parte de ello. Y pues la diagonal menor es el segmento BD, eso es, ya lo conocemos. Dice que comparando los triángulos ABC, ahí los podemos observar a través de esa diagonal que hemos trazado ahí, la diagonal mayor, pues nos ha dividido el rombo en dos triángulos. Y ahí nos denota que el triángulo ABC y el triángulo CDA resultan que AB es igual a AD. Ahí lo podemos ir viendo en la figura, podemos ir tomando en cuenta eso. Y dice que el segmento BC es igual al segmento CD. Ahí nos aparecen los cortes que yo les mencionaba anteriormente para determinar hasta cierto modo la congruencia. Dice, por hipótesis, sabemos que para determinar una congruencia, primero debemos de hacernos hipótesis basadas primero pues en las características de la figura que estamos tratando, llámese pues en el caso de este rombo o un romboide, en el caso de que sean triángulos, pues hay que tomar en cuenta siempre las características. Y dice, y AC es el lado común. Entonces, como es un lado común entre los triángulos que hemos mencionado anteriormente, podemos determinar que esa es una propiedad reflexiva de AC, porque AC es congruente con sí misma. Algo que mencionamos allá en la segunda diapositiva. También dice, consideremos la correspondencia que A, B y C tiende a C de A, tal que el ángulo A pues es igual al ángulo C. Ahí podemos tomar en cuenta que el ángulo A está frente al ángulo C. También tenemos que el ángulo B es igual al ángulo D por propiedades del rombo. Creo que eso lo tenemos todavía fresco en la mente. También dice de que el ángulo C es igual al ángulo A. Entonces, luego por el criterio de lado, 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 resulta que el triángulo ABC, ahí podemos irlo viendo en la figura, triángulo ABC es igual al triángulo CDA. Prácticamente ahí estamos determinando ya la congruencia. Dijimos de que AC es el lado común y ese lado común cumple con lo que es la propiedad reflexiva en todo triángulo congruente. También dice como el ángulo B y el ángulo D son ángulos homólogos, resulta que el ángulo B es igual al ángulo D. Los otros pares de ángulos homólogos son CAB y el ángulo DCA. También lo podemos determinar de esa manera los ángulos, siempre y cuando lleve pues el símbolo del ángulo, ahí lo que es, en este caso, el ángulo DCA. Y dice de que el ángulo BCA y el ángulo DCA, pues también son congruentes. Luego el ángulo A es igual, dice, a la suma del ángulo CAB con el ángulo DCA. Creo que ahí se me escapó la notación del ángulo. Ahí me disculpas del caso.
pero para denotar el ángulo A, pues lo podemos expresar como una suma de ángulos. También, si ustedes se fijan, lo que es la diagonal mayor parte a lo que es el triángulo PAD en partes iguales. También tenemos que esto es igual al ángulo DCA más el ángulo BCA, que es igual al ángulo C. Entonces, de esta manera, por el criterio de lado, 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 llegamos a la conclusión que el rombo, los ángulos opuestos son congruentes. De esta manera lo podemos determinar. Es un proceso un poco a veces entretenido, pero hay que tomar en cuenta todas las propiedades de la figura para desarrollarlo. Vamos a ver el segundo criterio de congruencia y dice dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo, lado, ángulo. Lo podemos representar como ALA, de esa manera, de forma resumida. Entonces ahí nos aparecen dos triángulos. De hecho, podemos decir que el segmento AB es congruente con el segmento A', B', y el segmento AC es congruente con el segmento A', C', y en consecuencia podemos decir que el ángulo que forman, pues, estos segmentos es congruente. El ángulo alfa con el ángulo alfa prima también son congruentes. Ahí aparece lo que es la notación. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C', dado que el ángulo B es congruente con el ángulo B' y el segmento BC es congruente con el segmento BC' y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Así que ahí los tenemos. De esa manera, pues, se expresa el segundo criterio. Vamos a pasar a otro ejercicio de aplicación y dice de la siguiente manera, dado que NQ, ahí nos aparece la figura, que es un triángulo, es la bisectriz de el ángulo MNP y el ángulo NMQ es congruente con el ángulo NPQ. Dice, lo que nos pide el ejercicio es probar que el triángulo MNQ es congruente con el triángulo PNQ. Eso es lo que nos está pidiendo en esta oportunidad. Ahí nos aparece una nota bien importante. Dice, nota que ambos triángulos comparten un lado. Por lo tanto, sabemos que el lado es congruente consigo mismo. Podemos ver que allí cumple la propiedad de lo que es la reflexión o la propiedad reflexiva. Dice de que NQ es congruente con NQ. Ahora tienes pares de ángulos congruentes y lados no incluidos. Ahí nos aparece el enunciado o la hipótesis y pues también nos aparece lo que es el razonamiento, el por qué hemos determinado eso. Dice ahí de que el ángulo NQ es la bisectriz de MNQ. Allí nos aparece eso. Son los datos que nos ha dado el ejercicio. Creo yo que me hizo falta ahí. Creo que una letra. No creo que estamos bien.
Vaya, vamos a pasar al tercer criterio de congruencia de triángulo. Dice, dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos también igual, son congruentes. Este criterio es conocido como lado, ángulo, lado, y se expresa como L a L. Dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C', dado que BC es igual a B', C'. Y dice que el ángulo C es igual al ángulo C' y el segmento CA es igual al segmento C'A'. Ahí los tenemos ese criterio, lado, ángulo, lado. Podemos ver que el segmento AC es congruente con el segmento A', C', y el segmento CB es congruente con el segmento C', B', y el ángulo comprendido en ellos también son congruentes. Vaya, vamos a pasar a un ejercicio de aplicación. Dice, en la figura AB es bisectriz del ángulo CAD. Dice de que el segmento AC es congruente al segmento AD. Demuestre que AB también es bisectriz del ángulo CBD. Ahí pues vamos a plantear lo que es la solución para este ejercicio. Ahí tenemos las afirmaciones y las justificaciones. Vaya, nos dice que el ángulo CAB es congruente con el ángulo TAB. Ahí lo tenemos de esa manera. Prácticamente podemos decir que el segmento AB pues cumple con la propiedad de reflexión en este caso. Los datos que nos da ahí pues dice de que AB biseca con el ángulo CAD. Tenemos que AC es congruente con AD. Son datos también que nos presenta el ejercicio y ahí los podemos representar con esas líneas rojas. Dice de que AB es congruente, el segmento AB es congruente con el segmento BA. Es la propiedad de reflexión que les mencionaba y es el lado común que divide en dos triángulos la figura. Tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABD. Ahí tenemos esa determinación por el teorema lado, ángulo, lado. También dice de que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ABD. Ahí vamos sacando ya esas conclusiones por ser ángulos homólogos. Tenemos que el ángulo CBE es congruente con el ángulo DBE. Entonces también esto lo podemos determinar de la siguiente manera, que la suma de los ángulos ABC y CBE es igual a la suma de los ángulos ABD y DBE.
Por lo tanto, el segmento AE biseca al ángulo CBD. Ahí tenemos en conclusión esto. Vamos a pasar ya a lo que es el último ejercicio desarrollado. Pues es un poco extenso. Espero que le puedan poner un poco de atención para determinar su desarrollo. Dice de que en un triángulo ABC, que es isósceles, ahí está dando la aclaración de la figura, de la base BC se toman, dice, D y E, tales que AD es igual a AE. Ahí lo podemos ver que AD es un segmento de recta y AE también. Dice con ADB y AEC. Dice, se traza el segmento B y CD. Ahí los tenemos. Básicamente, pues esos segmentos, esa recta que tenemos ahí, corta en triángulos también a la figura. Dice que se cortan en un punto llamado R. Ahí tenemos el punto R. Lo que nos pide es pruebe que AR pasa por el punto medio N D D E. Es el segmento de recta que tenemos ahí, DE. Vamos a probar que N es el punto medio de ese segmento. Ahí tenemos lo que son las afirmaciones y las justificaciones para llegar a lo que es la respuesta. Ahí nos aparece que debemos de plantearnos hipótesis y tenemos que hacer las demostraciones a través de ellas. Tenemos que el segmento AN es igual a sí mismo, que es el segmento AN, por la propiedad reflexiva. Ahí nos aparece ya indicada. Dice de que por hipótesis, aquí tenemos ya las hipótesis, que AE es igual a AD. Ahí tenemos los segmentos que nos ha proporcionado el ejercicio. También dice de que AR es igual a AR. También cumple con la propiedad reflexiva. Dice de que el segmento AC es igual al segmento AB. Ahí lo podemos encontrar o determinar de esa manera porque el triángulo ABC es isósceles. Sabemos que hay que tomar en cuenta lo que les decía al inicio, las propiedades de cada figura para poder determinar la congruencia de lo que nos pide. El triángulo ABC es isósceles de base BC. Por definición de triángulo isósceles, sabemos que los ángulos que tenemos en la base, pues son congruentes, ahí los tenemos de esa manera. Por el teorema del triángulo isósceles, tenemos que los ángulos de la base son congruentes. Tenemos el ángulo delta, si no me equivoco. Me corrige ahí, licenciado, si me he equivocado. Estamos bien. Bueno, dice que el ángulo delta es igual al ángulo delta prima por el teorema del triángulo isósceles. Ahí pues en la figura tenemos determinado cada ángulo. En el numeral 7 tenemos que el segmento BD es igual. Tenemos ahí una resta. Dice de que es igual a AB menos el segmento AD. Espero de que vayamos ahí viendo los procedimientos. También dice que
el segmento CE es igual a la resta de AC menos AE. En el numeral 8 tenemos que el segmento CE es igual a la diferencia de AB menos AD. Por sustitución, en el numeral 5 y 3 y en 7 podemos determinar lo que estamos explicando en el numeral 8. En el numeral 9 dice de que el segmento BD es igual al segmento CE. Podemos ver ahí que el segmento CE es parte del triángulo EBC. Ahí lo podemos ver de esa manera, que es parte de ese triángulo que se ha formado por construcción. También tenemos que en el numeral 11, el numeral 10, perdón, tenemos que BC es igual a BC por propiedad reflexiva. Ahí pues lo explicamos al inicio. En el numeral 11 dice de que el triángulo BDC es congruente con el triángulo CEB. Ahí lo que les mencionaba de estos triángulos dice por el criterio de lado, ángulo, lado. Ahí tenemos los ángulos que hemos mencionado y se cumple ese criterio de lado, ángulo, lado. Pues ahí estamos enmarcando lo que son los triángulos para tener más claro el proceso. Vaya, la siguiente lámina también es parte del desarrollo del mismo ejercicio. Como pueden ver, pues es un ejercicio bastante complejo, bastante amplio y hay que sacar pues todos los detalles posibles. En los ángulos que tenemos ahí en el numeral 12, dice de que estos ángulos homólogos entre triángulos congruentes son ángulos homólogos entre triángulos congruentes. Ahí los tenemos, pues se me ha escapado pues el nombre de esa letra. No sé si alguien me puede ayudar. Omega. Omega, muy bien. Dice de que el ángulo omega es igual al ángulo omega prima. También en el numeral 13 tenemos que el ángulo, alguien que me ayude con esa otra letra, se me han escapado los nombres. Rho. Rho, muy bien. Tenemos que Rho, el ángulo Rho es igual al ángulo de Rho prima. Ángulos homólogos entre triángulos congruentes. En el numeral 14 tenemos que el ángulo alfa es igual a esa resta que tenemos ahí. Se me ha escapado el nombre, ahí me van a disculpar que se me escaparon los nombres de estas letras griegas. Delta. Delta, bueno, tenemos ahí la resta de lo que es el ángulo delta y el ángulo delta prima menos el ángulo rho prima. Ahí tenemos lo que es esa igualdad. También tenemos ya en el numeral 16 que el ángulo alfa prima es igual al ángulo delta
menos el ángulo rho por sustitución. Ahí tenemos esas igualdades. En el numeral 17 tenemos que el ángulo alfa es igual al ángulo alfa prima por transitividad. Ahí les mencionaba de que se aplican esos aspectos bien importantes que mencionamos al inicio. En el número 18 tenemos que el ángulo REC es congruente con el, perdón, el triángulo REC es congruente con el triángulo RDB por criterio ángulo, lado, ángulo. En el número 19 tenemos que el segmento RE es igual al segmento RD. Ahí los tenemos por lados homólogos entre triángulos congruentes. Tenemos el ángulo mu es igual al ángulo mu prima por ser ángulos suplementarios de dos ángulos congruentes. Ángulo mu. Vale, gracias, licenciado. Mu, porque es una letra griega, es la M minúscula. Mu. Bueno, en el numeral 21 tenemos que el triángulo ARE es congruente con el triángulo ARD. Y tenemos otro criterio de los que mencionamos anteriormente, lado, ángulo, lado. Y ahí pues nos menciona los numerales anteriores por los cuales se ha desarrollado también. Tenemos que el ángulo gamma es igual al ángulo gamma prima por ángulos homólogos entre triángulos congruentes. Ahí nos da la referencia en el numeral 21 por ese criterio. Tenemos que el segmento ND es igual al segmento NE por lados homólogos entre triángulos congruentes. En el número 24 dice de que N es punto medio de E por definición de punto medio. Ahí lo tenemos, que N es punto medio por esa definición. Y ya en el numeral 23 tenemos que ANR con N como punto medio de DE. Ahí pues de esa manera, con los pasos que hemos tomado, se puede demostrar que N es punto medio del segmento DE. Pues hay ejercicios que son bastante complicados, y pues esto es lo que yo he podido hacer por ahora. Así que el licenciado, si hay dudas, pues, y las podemos responder, lo haremos con gusto. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes? Yo tengo una pregunta, pero quiero ver la diapositiva en la que voy a hacer mi pregunta. Permítanme un momento. Diga. Sí, en la diapositiva, quiero ver, bueno, lo que acaba de explicar el compañero, sí, creo que le entendí.
pero en la diapositiva 8, donde decíamos que los dos triángulos son congruentes. Aquí no sé de qué forma, porque yo veo de que, bueno, los lados tienen diferentes longitudes en la diapositiva 8. No sé Sí. si me puede aclarar el compañero. En la diapositiva 8 los lados tienen diferentes longitudes. ¿Es esa diapositiva? Hola, Sí, esa. a esa. Sí, de hecho, Sí. como es por demostración que se toma eso, no necesariamente ahí tendrían que, bueno, si tomamos la figura, ¿verdad? Sí, materialmente, sí tendríamos que tener el cuidado, ¿verdad? De que sean exactamente iguales para que haya congruencia. Pero haciendo estas demostraciones, pues no siempre será así, ya que a través de las hipótesis y las justificaciones podemos determinar si hay o no hay congruencia. Yo creo que la duda de Esmeralda va en el sentido de que este triángulo no es, al tratar de girarlo y superponerlo con este, no son iguales, ¿verdad? Que eso se refiere a Esmeralda. Sí, a eso, Lick. Ajá, vaya, yo creo que aquí la ilustración que escogió quizás no fue la más adecuada en estos dos, ¿verdad? Quizás hubieras tomado ya sea de este otro y rotarlo un poco o de este otro y rotarlo un poco, porque Sí, nos deja ver de que aquí hay un obtusángulo, ¿ya? Este es un triángulo obtusángulo y este es acutángulo. Y si estamos ajá. hablando de congruencia, no se pueden tener así y afirmar que son congruentes, porque en las láminas anteriores hubo un correcto abordaje al decir que al rotarlos y trasladarlos pueden coincidir exactamente todos sus vértices y todos sus lados. Entonces, esta figura por eso generó esa duda. Sí, Hay que, tiene toda la razón. Ese. hay que tener ese cuidado al momento de preparar los materiales. No sé si lo tomaste del libro de Esmate. Sí, de ahí lo tomé, licenciado. Y así está en Esmate. Pues lo que hice allí fue hacer un recorte de la figura. Mm. Ah, vaya. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que uno debe hacer coincidir, ¿verdad? Las figuras, como te decía, pudiste haber tomado el mismo triángulo, rotarlo un poco y ponerlo a la par y tener cuidado de nombrar bien los vértices, porque eso es lo que ha generado la duda ahí. Aquí la figura es la que ha generado la duda, pero lo explicado no, ¿verdad? No sé, Esmeralda, si ya se le aclara ese punto. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Estamos en ese espacio. Yo sé que han quedado muchas dudas. Hola, Diga. ¿me escucha? ¿Podría poner la Sí, diapositiva número 10, por favor? esa Carla. No me sale todavía, Lick. Ah, vaya, se está cargando. Y la transmisión de datos es la que juega la mala pasada. Es la diapositiva donde estaba el triángulo que se parece a la figura delta. La diapositiva 10.
tiene también Vale, vamos a buscar, Carla, y me avisa cuál es. ¿Esa? Sí, esa. Esa. Sí, Vale, esa vamos es. a ampliar ahí para que... Vale. ¡Ay! Espérenme. Vale, ahí está. No sé si todavía le está cargando, Carla. Sí, todavía me está cargando el link. Vaya, esperemos para cuando ya haya terminado la transferencia, entonces genera su pregunta. hagan todas las preguntas necesarias o las dudas, porque les va a servir de mucho las aclaraciones. Licenciado, esa no es, era la anterior que había puesto. Esta donde está manchada de amarillo, verde y celeste no es la anterior. Esa, Sí, Carla, vaya, esa link. vaya. Haga su Mi consulta. pregunta decía ahí que demuestre que AB dice, AB también es bisectriz del ángulo CDB. Esa parte no la comprendí muy bien porque al final dice AE, por lo tanto el segmento AE bisecta el ángulo CBD. No sé si hubo una confusión de letras ahí o está tomando puntos diferentes. El segmento AE biseca el ángulo CBD. Sí, como ahí se genera, digamos, si lo podemos ver de esa manera, tenemos el ángulo CAD que también lo biseca el segmento AE, pero también tenemos el ángulo CBD, si lo vemos de esa manera también, que es el ángulo inferior, también lo biseca el segmento AD. Sí, lo que se ha hecho es tomar un punto E sobre la prolongación de AB, ¿verdad? Porque el AB es bisectriz del ángulo que se muestra aquí, ven A. Pero para decir que biseca también al segmento, al ángulo CD, como este es un segmento, para decir que también biseca el otro ángulo, se toma un punto que esté sobre la prolongación. Por eso ustedes pueden ver que aquí lleva punteadito, no lleva continuo, porque el segmento AB llega hasta aquí, donde está B. Ese es su punto final. Pero de B en adelante, para hacer referencia a la acción de este segmento sobre este ángulo exterior, hay que tomar un punto que esté sobre la prolongación de ese segmento. Por eso aquí hablan de AE.
ya tomándolo desde aquí hasta su prolongación, ¿verdad? Porque para poder ilustrar el efecto de que también hace bisectriz de este ángulo exterior que está aquí afuera, que es el CBD. No sé si hoy sí ya le quedó claro, Carla. Entendí. Sí, entendido. Vale, muy bien. ¿Otra duda o inquietudes, jóvenes? ¿Ahorita es cuando? Pregunten, compañeros, porque en el parcial las dudas pueden. Salen y son bien grandes. Sí. Aparte, creo que ustedes ya ojearon la guía de ejercicios y ahí hay unos problemas que también van en este sentido, de ir probando así por partes varias cosas y para obtener las conclusiones finales. Pero que ya se durmieron los compañeros. ¿Algo otra duda que tengan, compañeros? Bueno, podemos asumir entonces que a todos los demás puntos han quedado claros y no se les olvide que durante lo que es este tiempo que tenemos de aquí en adelante, como ustedes van a estar trabajando en la parte 1 de la guía, ahí van a ir surgiendo dudas o inquietudes. Las dudas o inquietudes planteenlas en el grupo, porque probablemente la duda que tenga uno también sea común con otro y les va a servir la aclaración a todos, ¿verdad? Tanto Felipe como yo les pueden estar dando respuesta. Quizás Felipe va a estar más atento de darles respuestas con este tema, aunque yo también, más que todo en las tardes, voy a estar disponible yo de estar respondiendo algunas dudas o inquietudes, y Felipe va a estar en las mañanas y en las tardes también. Así que esos problemas no los vayan a dejar para resolverlos un día antes de la fecha de entrega, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Hay unos de ellos que hay que pensarlos y hay que llevarlos por partes para ir argumentando bien. La forma que ustedes vieron de ir haciendo la secuencia de argumentación y justificación, esa es la que se sigue en lo que se llama geometría sintética o geometría euclidiana, que es lo que se estudia en la geometría y trigonometría 1. No sé si les enseñaron así, pero esa es la forma en que están las argumentaciones en EMATE y en todos los libros curriculares de los diferentes países. Así se argumenta en todos los libros de geometría. Ustedes van a encontrar que así son los procesos de argumentación. Yo les invito a que también revisen en otros textos lo que es la parte de congruencia de triángulos y que analicen cómo es que van argumentando también. Hay que enriquecer el proceso. La geometría es algo que por algo Gauss señalaba que si quería alguien desarrollar inteligencia, que aprendiera geometría. Entonces, son palabras del que es considerado el príncipe de las matemáticas. Así que hay que ir desde hoy, si es posible, empezando a ver con las herramientas que ya tenemos, con los 3 criterios, si empezamos a entrarle a esos ejercicios, ir abordando, y las dudas que vayan saliendo las plantean en el grupo. Y ahí vamos a estar haciendo la retroalimentación respectiva. Si no hay alguna otra duda o inquietud, pues damos por finalizada esta jornada y nos vamos a ver la semana próxima. Creo que nos va quedando una fecha, ¿sí? Bueno, no nos queda ni una, el 2 de septiembre ya va el examen. Así que la próxima semana tenemos la evaluación. Esta va a abarcar todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Prepárense, porque existe la probabilidad de que la haga en 2 etapas. Una que la voy a hacer a través de un examen en línea. Les voy a compartir el link, el enlace para que ustedes lo hagan, o probablemente se los haga aquí en la plataforma. Voy a ver de qué me queda más tiempo.
y la otra va a ser de que hagan ustedes problemas y envíen sus soluciones en un documento. No sé si tienen alguna otra duda o inquietud. Lick, me imagino que nos va a decir anticipado cómo va a ser el parcial para que nosotros Sí, estemos preparados. sí, la dinámica va a ser para la parte de problemas la misma que venimos trabajando desde el ciclo pasado. Y en la parte del enlace, ahí les voy a avisar en el grupo. Si les hago el enlace a través de un formulario de Google, les voy a poner el enlace en el grupo para que lo desarrollen. Y el tiempo y las horas que vamos a tener, se los voy a avisar con anticipación. Y si no, pues les voy a compartir el enlace para que entren a Teams y lo desarrollen ahí. Porque el de Synapsis se traba mucho y en esos días se pone muy congestionado cuando hay evaluaciones. Mejor se los hago así externo. Vale, entonces quedamos así. Feliz noche a todos y ha sido un gusto verles que se pudieron conectar al final. Feliz noche a Bueno, todos. feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.